Entrevista Matices. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Bueno, te agradezco la invitación y nos ayudes también a difundir este trabajo que hemos estado haciendo en el último año de nuestra vida. La investigación parte de un reportaje que publiqué hace más o menos 2 años junto a otra periodista también cubana y que se titulaba Puja y pare tú sola, y era un primer acercamiento a la violencia obstétrica en Cuba a partir de la historia de 3 madres que, bueno, producto a prácticas negligentes y que también de violencia obstétrica tuvieron consecuencias más o menos fatales para la salud de sus hijos específicamente. Cuando se publica ese reportaje, de inmediato hubo una avalancha de comentarios en las redes sociales mayormente, de muchas mujeres cubanas, estamos hablando de cientos de mujeres que nos empezaron a contactar y a escribir, porque fue un reportaje que salió en casi todos los medios independientes cubanos, lo republicaron a la par, entonces sí tuvo un gran alcance en ese sentido. Y muchas mujeres empezaron a contarnos cómo ellas habían vivido situaciones de violencia similares o en algunos casos incluso peores que las que habíamos descrito en nuestro reportaje. Y esto nos llevó a entender que no se trataba nada más de experiencias aisladas. Para el reportaje iniciaron que habían 3 casos fundamentales que fueron los que usé para ilustrar el texto. Había entrevistado a unas 6 mujeres, pero ya no estaba hablando de 6 mujeres que habían vivido violencia obstétrica en Cuba, sino que estábamos recibiendo testimonios de cientos. Y esto dio una idea de que se podía hacer un proyecto mucho más grande, porque no era para nada algo aislado, sino que podría tratarse de una violencia sistémica dentro del sistema de salud público cubano. Ahora, Isabel, ¿cómo es que escogieron a los participantes? ¿Cómo convencer o de qué manera hicieron para que estas mujeres decidieran abrirse y contarles su historia? Hola, muy buenas tardes. Gracias, Iván, por la invitación. Un gusto que nos hayas contactado para hablar de nuestro proyecto. Sí, Claudia un poquito lo comentaba hace un ratico. El primer trabajo que se publicó sobre este tema pues tuvo una avalancha de comentarios muy fuertes en las redes sociales, y eso en cierta medida nos ayudó a conformar como una especie de hoja o ruta de trabajo a fuentes o posibles mujeres a contactar, para que una vez que ellas habían dicho públicamente en las redes sociales sus testimonios, experiencias de parto, después, que accedieran de una u otra forma a participar en el proyecto, dándonos más detalles de la historia o sencillamente apoyándonos a encontrar más mujeres que conocieran con casos similares. Nosotros recopilamos un total de 514 cuestionarios. O sea, a veces una mujer llenaba varios cuestionarios según la cantidad de partos que tuvo, y esta red nos permitió crear una base de datos propia en la investigación, ¿no? En primer lugar, yo creo que los cuestionarios fueron como el elemento que nos ayudó a encontrar la mayor cantidad de información, porque además lo hicimos respetando, por supuesto, el anonimato de las personas, teniendo en cuenta de que el contexto cubano también tiene sus características y que este tema es bastante sensible, sobre todo porque está exponiendo, además de estas historias, también está cuestionando muy fuertemente el sistema de salud cubano referido a la atención hacia las mujeres durante el parto, ¿no? Entonces, estas mismas mujeres que contaron sus historias en las redes sociales a raíz del primer reportaje, luego nos ayudaron a conformar una red de mujeres encuestadoras que a su vez fueron, socializando el cuestionario con otras madres, con otras mujeres en Cuba que habían parido en Cuba, para que nos contaran cada una de sus experiencias. También nosotras fuimos contactando de manera individual a otras mujeres que ya conocíamos, que habían tenido sus experiencias de parto. Y es importante decir que no fue una muestra cerrada, o sea, no solamente nos centramos en encontrar a mujeres que hubiesen tenido experiencias de parto traumáticas, sino todas las historias contaban muchísimo, porque el tema de la violencia obstétrica en Cuba también está invisibilizado, por así decirlo, y hay ciertas prácticas o episodios de violencia que las mujeres a veces no reconocían como tal, pero luego cuando respondían la encuesta, pues sí se referían como episodios tanto de violencia física o de violencia verbal o psicológica que habían referido. Entonces fue una red bastante amplia la que logramos construir a lo largo de todo este año.
fue bien difícil, pero al final creo que lo logramos, ¿no? Fue, digamos, una de las cosas más valiosas de esta investigación, haber construido una base de datos como la que hicimos nosotros con estas mujeres. Claudia, toda esta información la subieron, la acomodaron, digamos, la analizaron y la subieron a una página, partoscuba.info. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Cuáles fueron sus hallazgos? Más que un simple reportaje, como habíamos hecho anteriormente, esta vez tuvimos tanta información que decidimos crear un sitio web que pudiera servir como repositorio de muchos materiales sobre violencia obstétrica para las mujeres. En una primera entrega, ya si ahora entran al sitio, van a poder ver un reportaje donde se habla de cómo funciona el sistema de salud cubano, sobre todo la parte esta de ginecología y obstetricia, porque hasta ahora los textos que habían salido eran más bien descriptivos, hablaban un poco sobre cómo viven las mujeres estas experiencias de parto, cuáles son las manifestaciones de violencia principales, pero no se iba a buscar las causas de este fenómeno, por qué estaba ocurriendo la violencia obstétrica en Cuba. Y este reportaje, que además logramos entrevistar a 8 médicos cubanos, todos en condición de anonimato, porque son personas, la mayoría aún residen en Cuba, algunos están incluso activos, y dar sus testimonios podría significar mínimamente perder su trabajo, pero incluso sanciones penales y demás. Y logramos entrevistar a 8 médicos cubanos y también a otros expertos del área a nivel de Latinoamérica, además de los testimonios de las madres. Una de las partes fundamentales, creo que la más importante de todo el sitio, es también los hallazgos que tuvimos con el procesamiento de los 514 cuestionarios que comentaba Isabel, que logramos recopilar. En Cuba no hay datos ni estadísticas sobre el tema. Las estadísticas, que incluso el gobierno también las usa mucho como un estandarte del sistema de salud, están centradas en la mortalidad materno-infantil, sobre todo en la infantil. La materno es menos difundida y que coloca a Cuba como uno de los países con menor mortalidad infantil a nivel de países del llamado primer mundo. Pero no hay estadísticas de la atención materno-infantil, de cómo es el trato hacia estas madres durante el embarazo y durante el parto. Entonces, esta base de datos que logramos confeccionar sería la primera que hay en Cuba y que te puede dar una idea desde el punto de vista estadístico, que ya no es solo lo anecdótico de cómo están viviendo las mujeres sus experiencias de parto. Entre los datos que procesamos y que también denotan la violencia obstétrica que sufren muchas mujeres es que la episiotomía, por ejemplo, se utiliza de modo rutinario, incluso en casos que no es necesaria. Más del 70%, casi un 80% de las mujeres que llenaron estos cuestionarios y que tuvieron un parto natural sufrieron una episiotomía. También encontramos que en Cuba se sigue aplicando de modo sistemático la maniobra de Christeller, que es que presionan el vientre de la mujer como si fuera un tubo para exprimirlo y llevar el bebé a canal de parto. Es una maniobra que está contraindicada por la OMS y en Cuba se sigue aplicando. Por otra parte, también encontramos que entre las manifestaciones de violencia más usuales es que ningunean a la mujer, que no le comparten información sobre su estado de salud, nunca le piden consentimiento o casi nunca para los procedimientos que se le hacen. Las mujeres son vistas como un cuerpo inerte que simplemente tiene que acatar las órdenes de los médicos. Era bastante triste, como ellas comentaban, que ellas llegaron al salón o al salón de preparto con la idea de que tenían que portarse bien. Y esta vez te estoy citándolas textualmente de que si ellas no lloraban, de que si ellas no se quejaban del dolor que estaban sintiendo, porque el parto es un proceso doloroso, los médicos las iban a tratar bien. Porque muchas mujeres llegan a este momento sintiendo mucho miedo de lo que va a pasar con los médicos. Y recopilar todos estos testimonios nos ayudó sobre todo a mostrar que la violencia obstétrica es sistémica en Cuba y que está ocurriendo con muchos casos en la actualidad de mujeres que la viven y que esto está trayendo secuelas desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista físico. Las marcan a ellas y a sus bebés. Isabel, ¿por qué consideras que se dan este tipo de casos que nos platicaba Claudia? Bueno, yo creo que hay muchos elementos a tener ahí en consideración. Yo creo que hay una cosa que destacaba Claudia, es que es algo sistémico, ¿no? Sistemático que ocurre en el sistema de salud cubano y que no es una cosa solamente reciente, porque nosotros pudimos mapear más o menos como partos desde hace 21 años atrás. Ya hay estadísticas de partos en Cuba desde antes de los 2000,
Y eso es un indicador muy importante, ¿no? Yo creo que pudiéramos, en primer lugar, también hablar de un componente, un elemento que tiene que ver con las condiciones del sistema de salud en Cuba. Hay una carencia tanto a veces de personal médico, especialistas en esta área, y también yo creo que también se puede como sumar a eso desde la misma formación de los especialistas en ginecobstetricia. O sea, hay una suerte de normalización de ciertas prácticas dentro del sistema de salud en Cuba que vienen desde incluso quienes están estudiando esto por primera vez, estudiantes, digamos, de primer año, algo así, que entienden que la mujer durante el parto debe comportarse de determinada manera y que hay ciertas cosas que se deben hacer sí o sí, y como que no hay mucho cuestionamiento desde el punto de vista ético o desde el punto de vista ya no solamente ético, sino humano y físico sobre el cuerpo de la mujer, y es tratado a veces como un objeto, o sea, como algo que debe ser está a disposición de un sistema de salud que debe cumplir ciertas estadísticas. Otro elemento también que se puede tener en cuenta es el tema, un componente político detrás de todo esto, ¿no? Que es lo que decía Claudia, de cómo también el sistema de salud ha utilizado, digamos, las estadísticas para promover ciertos estándares de calidad, pero que en la práctica están condicionados por una serie de rutinas que atentan contra la salud emocional y física de muchas madres. O sea, para mantener estas cifras de la mortalidad infantil baja, bueno, ¿por qué no se consideran otras cifras de las madres en Cuba, no? Y esto creo que también es uno de los elementos que se tienen en cuenta, además que no hay como un programa nacional así bien establecido de educación que prepara el cuerpo de la mujer para el tema del parto. Otro de los hallazgos que también vimos ahí en la investigación y que tiene que ver también con ciertas políticas que se normalizan dentro de los salones de parto en Cuba es que muchas madres ni siquiera pueden estar acompañadas durante el parto. O sea, más de la mitad de las mujeres, un 80% de las mujeres que respondieron la encuesta jamás estuvieron acompañadas durante el parto por ningún familiar, ni por la pareja, ni por alguien cercano que las pudiera auxiliar. Y eso es, digamos, como que una norma dentro de muchos hospitales en Cuba. O sea, que a una mujer la acompañe durante el parto, eso no está contemplado, no está permitido, y es como, justamente yo creo que a veces está como con toda la intención, ¿no? Para que no se vea o se sepa lo que una mujer puede pasar dentro de un salón de parto. Entonces yo creo que es un problema que, si bien no es exclusivo de Cuba, porque hay violencia obstétrica a nivel mundial, yo creo que el caso particular de Cuba pues está obedeciendo a estos elementos que he señalado de una forma o de otra. No sé si quizás Claudia quiera apuntar algún otro más, pero desde nuestra percepción también fue como lo que fuimos encontrando en la investigación, tanto en los testimonios como en lo que nos estaban revelando los datos. Claudia, me gustaría que nos platicaras partos rotos, qué es lo que sigue después de que ya ustedes realicen esta investigación, si han tenido alguna presión por parte de las autoridades cubanas, porque finalmente sí están rompiendo todo un esquema al presentar todos estos datos sobre el sistema de salud en la isla. En cuanto a presiones, no hemos sufrido porque las personas que decidimos firmar el material estamos fuera de Cuba, pero también periodistas dentro del país hicieron un trabajo muy valioso para el sitio y no pudieron firmarlo precisamente debido a las presiones de la seguridad del Estado sobre estas mujeres periodistas. Entonces, para evitar que aumentaran, porque incluso hay amenazas de cárcel en Cuba por ejercer el periodismo independiente, y que están avalados del Código Penal, para evitar que estas mujeres periodistas que habían colaborado con el proyecto ponerlas más en riesgo, decidimos que no firmara. Pero bueno, en cuanto al impacto positivo que también ha tenido, que es un poco paradójico porque bueno, es positivo para la investigación, pero también cuando aparecen tantos testimonios nuevos sobre violencia obstétrica en Cuba, te muestra toda la negatividad que hay también en el sistema de salud y de que esto no parecía hasta ahora que no le estaba importando a nadie, porque incluso buscamos investigaciones no solo periodísticas, que no había muchas, pero también investigaciones médicas al respecto, y es un tema prácticamente ausente del discurso oficial y que han tratado un poco como de silenciar. Pero el mayor impacto que hemos tenido es que apenas unas semanas después de que estrenamos el sitio, cientos de mujeres ya se han acercado a nosotros y han llenado nuevamente de modo voluntario el cuestionario. Tenemos hasta ayer que vi los datos, teníamos 242 nuevos cuestionarios llenados por mujeres,
que quisieron contar su experiencia de parto en Cuba. De estas mujeres, muchas me han escrito a mí particularmente para que cuente su historia y no solo quedar como una cifra, sino que poner su foto, su nombre y denunciar o contar todo lo que ellas vivieron en el parto. Algunas son partos muy recientes, otras son partos de incluso hace 10 años, pero que las marcaron tanto psicológicamente que han hecho una especie de catarsis con el sitio y de poder contar todo lo que vivieron. Y algo que me ha llamado mucho la atención es que muchos me dicen, yo estoy contando esto para que no le pase a más mujeres, para que alguien mire hacia lo que está pasando en los hospitales cubanos y lo que debería ser el día más feliz de mi vida, porque traje a la vida a mi hijo, no se convierta en una pesadilla como me ocurrió a mí. Y esta especie de sororidad que ha ocurrido de mujeres que están exponiendo a contar algo tan íntimo, pero también que contar esto, quizás contarlo en otro país no tenga las repercusiones que tiene dentro de Cuba, que es un totalitarismo, y que las personas que denuncian el sistema de salud después su puerta es tocada por la policía política, y aún así las mujeres están decidiendo contar con su cara y con su nombre para que otras mujeres no sigan viviendo estos episodios. Entrevista Matices.